porque los fines de semana estamos listos para algo mayor. Algo mayor. Candelita 7 presenta sábados y domingos de poder. Conéctate a cada uno de nuestros programadores y locutores que te traerán una gran bendición de parte de Dios. Ya lo sabes, sábados y domingos de poder. La emisora que marca la diferencia. La 1350 AM y Candelita 7.com. Esta es WEGA 1350 AM Vega Baja WJDZ 90.1 FM Juana Díaz y la WNNV 91.7 FM San Germán, Puerto Rico. Somos la gran cadena Candelita 7. Bueno, muy buenas noches, que Dios continúe bendiciendo a toda la radio audiencia de la gran cadena. Vamos con un segmento especial por el día de hoy en Sábado de Poder. Vamos a estar compartiendo con un hermano conferencista, con nuestro hermano Carlos Rivera, que vamos a estar introduciéndolo en la noche de hoy, y vamos a estar alrededor de 20 minutos revelando acerca de toda esta agenda, proyectos del fin de los tiempos y del nuevo orden global que tiene que ver con el imperio del anticristo, cómo está relacionado con el libro de Apocalipsis. Y nuestro hermano tiene bastante conocimiento, hace grandes conferencias a nivel local y de Estados Unidos, entre otros lugares, así que vamos a estar compartiendo con él unos minutitos, y quiero, ¿verdad?, presentarlo para que él se deje usar por Dios para que nos dé el conocimiento, la información correcta, y a través por medio de la línea de la poderosa palabra de Dios. Así que nuestro hermano Carlos Rivera con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Te encuentras en vivo y en directo por la emisora La Gran Cadena Candelita 7. Un privilegio tenerte y un placer. Dios bendiga primeramente a toda la audiencia, a nuestro hermano Luis, por esta invitación. De quien le habla a ustedes, el copastor José Carlos Rivera Ortiz, de la Iglesia Cristo Paraíso de Dios en Bayamón. Para mí es un placer, es un honor, una bendición de poder compartir e interactuar con mis hermanos, la audiencia que hoy nos escucha, y de esta manera poder nosotros, ¿verdad?, tratar en los minutos que nos restan el tema sobre lo que es la Agenda 2030, para beneficio de las personas que no tienen la idea de lo que es la Agenda 2030. Vamos a abordar el tema, ¿verdad?, en estos breves minutos, preguntándonos qué es la Agenda 2030, cuál es su estructura, pero también queremos observar qué tipo de ética y valores de vida pretende imponer la Agenda 2030 a nosotros, la Iglesia, y cómo vincularla a los acontecimientos proféticos en los que nos encontramos actualmente. Vamos primeramente a enmarcarnos dentro del cuadro bíblico y sobre todo profético, cuadro que claramente nos presenta muy detalladamente cómo los gobiernos y nosotros podríamos dar a entender la comunidad internacional a la cabeza de la Organización de las Naciones Unidas en estos días finales tienen un propósito y un profundo vínculo y conexión desde el punto de vista profético con el establecimiento de un gobierno mundial. En este momento que usted nos está escuchando, todo lo que observamos en este mundo dirige a la humanidad hacia el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, aspectos económicos, políticos, sociales y religiosos, donde se nos permite ver lo que ha de ser y lo que ha de hacer el gobierno del anticristo, que muy pronto será toda una realidad en la tierra luego que la iglesia sea arrebatada a los cielos. No nos estamos dando cuenta, hermano Luis y los hermanos que nos escuchan, que ya nos encontramos dentro de un plan mundial y dentro de un cambio mundial. Es ahí que el tema de la Agenda 2030 que vamos a dialogar es toda una realidad que existe y está en medio de nosotros. Y la Biblia llama a la iglesia y nos llama sobre todo a nuestra atención en el capítulo 24 de Mateo, diciéndonos: tengan cuidado de que nadie los engañe.
En otras palabras, frente a cada uno de nosotros en este preciso momento de la historia, se desarrolla y se articula lo que se conoce como la Agenda 2030, agenda que se sigue materializando y sobre todo concretizando en nuestros países, incluyendo a Puerto Rico. Y mientras se impone en nuestros países, nosotros vamos a estar viendo y siendo testigos de un nuevo sistema de orden mundial en asuntos políticos, sociales, económicos y religiosos. ¿Por qué decimos esto? Ya que la Agenda 2030 es un proyecto mundial que opera ya entre nosotros los habitantes de la Tierra y se impone en toda la población global. La Agenda 2030 tiene una meta y es dominar todas las facetas de la vida diaria de cada uno de los seres humanos en todo el mundo y que este dominio y control sea toda una realidad para el 2030. En otras palabras, la Agenda 2030 está compuesta por 17 objetivos que buscan dominar, gobernar, controlar cada acción, comportamiento y movimiento de la vida diaria de toda la humanidad bajo la dirección de un gobierno mundial. Nosotros somos testigos que desde ese momento que conocemos como la pandemia en el marzo 2020, donde el mundo se doblega a un encierro, es ahí lo que nosotros conocemos, que comenzó lo que se llama el gran reinicio o el gran reseteo, donde realmente se impone claramente una nueva normativa o una nueva orden de vida para cada uno de los ciudadanos que no ha cambiado hasta el día de hoy. Tenemos que entender que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible primeramente fue aprobada en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Acordémonos que las Naciones Unidas se convierte y se le conoce como el gobierno de los gobiernos o el gobierno mundial, que actualmente es la institución de mayor influencia en las decisiones para establecer este gobierno mundial. Y esta agenda se establece el 15 de septiembre del 2015 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ahora, entendamos claramente que la Agenda 2030 son los nuevos mecanismos de dominio mundial que actualmente afectan cada uno de los ámbitos de la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. Tenemos que entender, amado hermano, amigo que nos está escuchando, que la Agenda 2030 es una nueva ética universal la cual debe ser incorporada por todos los individuos para así modificar y regular nuestro comportamiento personal y social. Es modificar nuestras acciones y nuestro pensamiento, porque la Agenda 2030 es la forma de alcanzar un control de lo que pensamos, decimos y hacemos. En otras palabras, el mundo, un Puerto Rico donde nosotros vivimos y donde usted se encuentra, amigo o hermano, ya se encuentra dentro de un plan y un cambio mundial. El mundo actualmente gira dentro de o mejor dicho, dentro de un nuevo gobierno con unas nuevas tendencias políticas, económicas, sociales y religiosas establecidas por la Agenda 2030. Tenemos que entender que la Agenda 2030 pretende imponernos un nuevo sistema de valores antibíblicos, de lo que está bien y de lo que está mal. En otras palabras, es crear una nueva sociedad, crear un nuevo orden, crear a un nuevo hombre que se adapte a ese nuevo orden mundial para que entonces pueda ser gobernado por ese nuevo gobernante que claramente el libro de Apocalipsis los establece. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, hermano Luis, ¿me está escuchando claramente, verdad? Sí, la escuchamos perfectamente, hermano.
Cuando nosotros hablamos de esta palabra, del nuevo orden mundial, ¿verdad? Se ha utilizado, y tenemos que entender que es un término secular, pero se ha utilizado para referirse a un nuevo periodo de la historia que pretende provocar cambios dramáticos en el pensamiento político, social, económico, y podríamos vincularlo también a lo religioso. Ahora, cuando escuchamos ese término, nosotros tenemos que entender, cuando vamos al contexto bíblico, que se nos está diciendo que la Agenda 2030, juntamente con la imposición de este nuevo orden mundial, lo que nos está diciendo en el lenguaje claramente dicho en las Escrituras, estamos creando el establecimiento y el desarrollo y la estructura del gobierno mundial para un periodo que la Biblia claramente nos habla, llamado la Gran Tribulación en el libro de Mateo y en el libro de Apocalipsis, llamado la Gran Tribulación, en el periodo de 7 años, que el libro de Daniel claramente nos habla en el capítulo 9, versículos del 24 al 27, lo que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 8, claramente llama el misterio de la iniquidad. Entendamos claramente que el nuevo orden mundial, desde el punto de vista bíblico, entendámoslo, es el peligro más grande que busca actualmente debilitar y destruir a la Iglesia. En otras palabras, la Agenda 2030 busca reeducar la sociedad a través de los mecanismos de control. Nosotros estamos viendo cómo en Puerto Rico cada vez se impone más esta perspectiva o ideología de género, ¿verdad?, respaldada, donde se han aprobado aproximadamente 60 leyes en el Capitolio de Puerto Rico en favor a los derechos de la comunidad LGBTQ, lo cual nosotros amamos, lo queremos, y a todo homosexual, a toda persona, amamos a las lesbianas, amamos a los homosexuales, porque Cristo tiene un plan con ellos para cambiarlos y hacerlos unas nuevas criaturas. En otras palabras, tenemos que entender que la Agenda 2030 nos está diciendo que las pautas de ellos es el libertinaje, y el libertinaje es la fuente de valores en lo que es la Agenda 2030, y lo que llaman el objetivo número 5, inclusión e igualdad de género, que son los valores, porque hay que entender que la inclusión y la igualdad es la tolerancia a la diversidad de estilos de vida, cuyos términos, ¿verdad?, como igualdad, lo que ha escuchado, inclusión, son los que deciden lo que está bien y lo que está mal. Estamos viviendo dentro de una sociedad relativizada, donde realmente ya no hay una verdad, sino que la forma de pensar de cada individuo, aunque no concuerde con los postulados y la ética moral bíblica, están aceptados. En otras palabras, podríamos decir en esta noche que la Agenda 2030 es un proyecto que tiene como objetivo el dominio mundial y se presenta bajo la luz tan positiva que a la mayoría de las personas les cuesta trabajo ver lo que se oculta tras la fachada. Todo esto suena bien, se ve una ofensiva, pero realmente lo que nos están diciendo y ofreciendo es que estamos en el umbral del paraíso en la tierra, el cual será toda una realidad para el 2030. Lo que se busca en el 2030 es inaugurar una nueva era mundial, una nueva ley mundial, una nueva manera de gobernar a los habitantes de toda la tierra. Eso es lo que se está pretendiendo y ha tenido como métrica la Organización de las Naciones Unidas y las 193 naciones que han firmado en pacto. A esta década, la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo el secretario, que es el político más importante de la tierra ahora mismo, Antonio Gutiérrez, ha dicho claramente que esta es la década de acción, de impulsar
y de llevar a cabo a esta agenda. Entendamos algo. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es las alianzas para lograr los objetivos. Pero cuando nosotros leemos esos 169 indicadores que tiene la agenda, usted tiene que saber cómo traducirlo. Y claramente este objetivo 17, lo que nos está diciendo, queremos imponer un gobierno global que es sinónimo de un nuevo orden mundial. Es decir, en otras palabras, estas 193 naciones a la cabeza de la Organización de las Naciones Unidas imponen la Agenda 2030, lo que podríamos llamarle la plataforma del gobierno del anticristo. Entonces, todos tienen que caminar al unísono, pero cuando nosotros nos vamos al capítulo 17, versículo 13 del libro de Apocalipsis, claramente nos dice, estos tienen un mismo propósito. ¿Quiénes son ellos? Estas 193 naciones, la comunidad internacional, y dice, entregarán su poder y su autoridad política, económica, social y religiosa a la bestia. Ahí es donde nosotros tenemos que unificar el contexto actual a nivel internacional que se impone en todos los rincones de la tierra, porque es necesario imponer esta agenda, porque ella es la plataforma que le abre el camino al gobierno del anticristo, y la imposición de esta agenda 2030 juega un rol muy importante para deconstruir los valores de la familia tradicional, la destrucción de nuestra fe cristiana, la destrucción de la libertad humana. Porque hay que entender algo, amada iglesia, nosotros tenemos que ser gente que realmente utilicemos las escrituras para entender dónde realmente nosotros estamos afianzados en lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero leer, hermano Luis, claramente, ¿verdad?, lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, pero dentro de esta versión bíblica nos dice, porque hay un plan de maldad y de engaño ya está ejerciendo su poder abiertamente en el mundo, es decir, Agenda 2030. Solo falta que se quite de en medio la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la que mantiene la familia tradicional, el fundamentalismo bíblico, y mantiene una moral bíblica. Y dice, solamente hay en medio quien detiene la presencia visible, escuche bien, de ese hombre revestido de toda maldad, para que se pueda manifestar a toda la humanidad. En otras palabras, la palabra claramente nos está diciendo a nosotros en el capítulo 21 del libro de Lucas, versículo 28, que cuando comencemos o cuando sucedan a comenzar a verse este tipo de escenario, parafraseando el versículo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. En otras palabras, el fin último de la Agenda 2030 es crear una población más manipulable. Eso fue lo que vimos desde el COVID hasta el día de hoy. Doblegar la voluntad de la humanidad para hacerla más manipulable. Porque realmente es necesario que la humanidad en este momento sea más flexible y más fácil de dominar, para así el gobierno mundial, juntamente con la Agenda 2030, puedan establecer mucho más fácil el orden que estamos viendo para controlar a la humanidad y ponerla muy pronto en las manos del anticristo. Iglesia, por esta razón tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar muy pendientes, porque realmente lo que se está buscando es que entendamos a través de estos breves minutos, ¿verdad?, que se nos han dado, ya que la agenda es más abarcadora, hay mucho que tratar en ella, ¿verdad? Pero que entendamos claramente que la Agenda 2030 es la agenda programada por las tinieblas para dirigir los destinos de la
sociedad o de los seres humanos por el gobierno del anticristo. Entendámonos de esta manera, porque la Agenda 2030 volvemos y queremos dejarnos en el corazón de la audiencia, en el corazón de los hermanos, para que despierte la iglesia. Es la plataforma del gobierno del anticristo, ya que observamos claramente cómo se construye un plan también orquestado, que no nos estamos dando cuenta, también ordenado para dirigir el destino de los moradores en la tierra. Y es la Agenda 2030 la que nos señala el camino de un gobierno mundial bajo una agenda mundial llamada la Agenda 2030. Hermano Luis. Gloria a Dios. Bueno, básicamente ya la plataforma está lista, ¿verdad? Para que los días de la tribulación y de la grande tribulación se manifieste, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y a la iglesia nos resta estar velando, orando con aceite en la lámpara, llenos del Espíritu, viviendo la santidad, guardando la palabra, porque ya pronto nos vamos. Dios te bendiga, amado hermano Carlos Rivera. Fue tremenda bendición tenerte con nosotros acá en la radio. Un fuerte abrazo y esperamos verte alguna vez más con el favor del Señor. Dios me lo bendiga a todos, hermano Luis. Para mí también ha sido un gran placer, un gran privilegio, y que la bendición de Dios a cada uno de mis hermanos, ministros, líderes, amigos que nos han escuchado, que todo esto sea de bendición para que la iglesia despierte, para que la iglesia se santifique y nuestras vestiduras estén blancas y despertemos, y sobre todo despertemos nuestro altar de oración y de ayuno, porque se oye un clamor y ahí viene el esposo. Amén, aleluya. Es una iglesia que claramente tenemos que entender, hermano Luis, que no entenderá hasta que el diluvio venga, que son esos juicios apocalípticos. Va a haber una iglesia que realmente se va a quedar y va a experimentar en su máxima expresión todo este sistema que hemos estado hablando hoy. Dios les bendiga y hacia adelante Cristo. Hermano Luis, la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén, muchas gracias, hermano. Dios te bendiga más. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, pueblo, nos gozamos de esta gran bendición. El hermano Carlos Rivera estuvo con nosotros compartiendo, ¿verdad?, este tema edificante, tremendo postrero. Saludamos a todo el pueblo que está en sintonía, también nuestros hermanos y amigos de nuestra red social de Luis Serrano, nuestro hermano Miguel de la Pesca Boricua. Dios bendiga a nuestro hermano y compadre Miguel Concepción, Gisela Caraballo, Adamarti, la hermanita Adamarti, Luis González, y todos los que están a través de la aplicación de Candelita 7, Mari, Edmundo Ramos. Compartan esta información y esta programación tremenda, ya que es una alerta profética, una voz de alerta, de advertencia del tiempo final, y para que abramos los ojos bien abiertos, porque nuestro Redentor vive y viene pronto. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Seguimos hacia adelante en el Señor con más programación. Sábados y domingos con tu amigo el motor.